Gestionar bien tu dinero no debería ser complicado. En MyInvestor te lo ponemos fácil. Una cuenta sin comisiones con rentabilidad desde el primer euro y acceso a productos de inversión claros desde muy poco dinero. Porque tomar buenas decisiones financieras es fácil con MyInvestor. Y estar bien informado con pausa también. Descubre más en myinvestor.es. Invertir conlleva riesgos, incluida la pérdida total o parcial del capital invertido. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. ¿Dónde puede alguien esconder sus ahorros Esconderse de la IA. de la IA? La IA llega a todas partes. Es complicado. Hay mucho experto que ha advertido de que no hay escondite contra un estallido de la Pues IA. nada, pues ya está día. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Vamos a parar un momento y vamos a ver qué está pasando en los mercados con la inteligencia artificial. Las empresas de inteligencia artificial cada vez valen más. Sus promesas futuras son cada vez más ambiciosas. Pero, ¿y el presente? ¿Hay una burbuja? Lo cierto es que rentables, lo que se dice rentables, la mayoría de los gigantes de la inteligencia artificial todavía no son. ¿Estamos ante una gran promesa o una gran burbuja? ¿Es la creación de riqueza prometida por la IA un futuro ineludible o un castillo de naipes? Con la inteligencia artificial, como ha pasado muchas veces con las tecnologías que llegaron para cambiarlo todo, del ferrocarril a Internet, nos encontramos con una mezcla de fanfarronería y escepticismo. Los jefazos de las grandes tecnológicas no dejan de prometer con aires mesiánicos que están a punto de crear la tecnología más poderosa de todos los tiempos. Cuanto más poderosa prometen que va a ser la IA, más inversiones consiguen, claro. Sam Altman, de OpenAI, promete una superinteligencia a la vuelta de la esquina, como si apenas faltaran unos detalles para culminar la máquina de todas las máquinas. Dice Altman que haremos cosas asombrosas con todo ese conocimiento acumulado. So it's all of the accumulated knowledge, artifacts, tool chain that builds on each other over time and collectively. Y Darío Amodei, el de Anthropic, dice que una IA más inteligente que un premio Nobel en biología, en matemáticas, en ingeniería y en escritura podría estar disponible ya para 2027 y que curaremos gracias a la IA alguna de las enfermedades más antiguas. Bueno, y Elon Musk ha dicho muchas cosas. Dice también que la IA acabará con el trabajo y con la pobreza y que lo vamos a llenar todo de robots humanoides que nos van a hacer ricos a todos. Bueno, sobre todo a él. But there is only basically one way to make everyone wealthy, and that is AI and robotics. Y entre tanto, los mercados se están empezando a poner nerviosos con tanta espera. OpenAI no es rentable todavía y no espera serlo hasta 2030. Y Anthropic también está en números rojos. La inversión se basa en la promesa de que la IA algún día podrá crear todos esos milagros, medicamentos, programar cualquier cosa, automatizarlo todo. Pero ¿está ese día en esta década? ¿Y generará alguna vez suficientes beneficios para compensar toda esta inversión en centros de datos que consumen más energía que muchas ciudades? Bueno, pues las bolsas están empezando a impacientarse a ver si las promesas de la IA son ciertas o si están infladas para seguir sacando dinero para sus inversiones en más chips y en más centros de datos que traerán más IA, que traerá más centros de datos y más chips y más promesas de la IA. Nadie quiere perderse lo que podría ser la tecnología más transformadora que el mundo haya visto jamás. Pero puede haber una desconexión demasiado grande entre el dinero que se está invirtiendo y lo que es posible conseguir en unos pocos años. La promesa es desarrollar superinteligencias, pero usamos ChatGPT para hacer trabajos de segundo de la ESO y vídeos de gatitos asustando osos o fumándose un puro. OpenAI acaba de autorizar crear porno que más a un futuro suena al truco más viejo para la rentabilidad a corto plazo. Y en el largo plazo, ¿cómo es de largo ese plazo para justificar tantos billones de dólares de inversión en la IA? ¿Estamos al borde del estallido de una burbuja como las .com de los 90? Aquella burbuja no quería decir que Internet no tuviera futuro, pero sí que había valores cuyas promesas estaban muy alejadas de una rentabilidad real. ¿Qué pasaría si estalla una burbuja en el mercado de la inteligencia artificial?
¿Y si realmente lo cambia todo esta tecnología? ¿No sería entonces más arriesgado quedarse fuera? Bueno, pues lo vamos a hablar ahora con un experto en los mercados y un experto en inteligencia artificial. Los dos ya han pasado antes por pausa, pero nunca juntos. Son Julio Gonzalo, catedrático del área de lenguajes y sistemas informáticos de la UNED, más conocido por acuñar la expresión cuñado estocástico para ChatGPT. Hola, Julio. Hola, ¿qué tal? Y Agustín Monzón, periodista de mercados del Confidencial, experto en bolsa y en papas con mojo picón. Entre otras cosas. Bueno, ahora charlamos. Pero antes te voy a contar una historia. La historia de un discurso en una cena de etiqueta en Washington en diciembre de 1996, el día que Alan Greenspan, entonces presidente de la Reserva Federal, habló por primera vez de exuberancia irracional, dando a entender que los mercados estaban en una fiesta alcista que no tenía mucho sentido. How do we know when irrational exuberance has unduly escalated asset values? Nada más pronunciar esas palabras, las bolsas mundiales cayeron. Luego volvieron a subir hasta el pico de la burbuja.com en el 2000. Y lo de exuberancia irracional se convirtió en una anécdota muy recordada. Hay dos maneras de ver esta historia. Como que Greenspan acertó al advertir de la exuberancia irracional o como que se equivocó. Greenspan acertó porque burbuja había. Ahora lo hablamos con Agus, que es muy fan de Greenspan, que lo sé yo. Ahora hablamos, Agus, de en qué se parece y en qué se diferencia el momento actual con la burbuja.com. Pero Greenspan también se equivocó, porque quien le hiciera caso en el 96 y se retirase de bolsa temiendo aquella burbuja, perdió mucho dinero en los 3 años siguientes, porque la bolsa subió y mucho. El Dow Jones estaba en torno a los 3.600 puntos en el 94 y en el 2000 se había disparado a más de 11.000. En 5 años el mercado se había triplicado y luego cayó. Pero ser el primero que advierte de una burbuja puede ser también una manera de equivocarse. Si te adelantas demasiado, estás perdiendo dinero. Y si te retrasas, también. Un poco como en las 7:30. Agus, que no es a ver, no es la metáfora más técnica que podemos hacer del mercado bursátil, pero es un poco así, ¿no? Cierto. Efectivamente, con esa anécdota de Greenspan, que es probablemente de las más recordadas cuando se habla de burbujas, de advertencias. En el caso de la .com fue una advertencia muy temprana. Fue tan temprana que, como dices, en los 3 años siguientes, tanto el Standard & Poor's como el Dow Jones llegaron a revalorizarse, incluyendo dividendos, algo más de un 400%, y el Nasdaq más de un 900%. Hasta el punto, de que dice, bueno, vale, pero luego eso cayó. Pero si hubieses tenido la fortuna el acierto, la puntería de decir, vendo cuando Greenspan me ha avisado y compro el día que las bolsas tocan suelo, después del pinchazo de la burbuja, habrías perdido dinero. O sea, las bolsas te habrían dado un rendimiento poco, pero ya te digo, estamos hablando de elegir el momento exacto de comprar. Entonces, eso es una clara muestra de que en bolsa ya no solo es importante acertar con el análisis, sino casi más aún con el momento. Y eso es algo bastante difícil. No vamos a hacer spoiler, pero danos una pista. ¿Tú crees que hay una burbuja en los mercados con la inteligencia artificial? Me alegra que me hagas esa pregunta. No te la veas venir, ¿eh? No te la voy a responder. Mira, Todavía no. Luego igual si me animo. Julio te trae las claves. Igual si me animo. Mira, con el tema de las burbujas financieras, a menudo en los mercados se usan muchos clichés, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que una burbuja no es burbuja si todo el mundo está advirtiendo de que hay burbuja. Bueno, eso es bastante discutible. Pero hay otra, que es la de que las burbujas solo se conocen cuando explotan, que yo creo que es bastante cierta. Y esto es así porque al final en el mercado, más que valorar lo que está ocurriendo ahora, intenta anticiparse al futuro, intenta descontar el futuro, ¿no? En el sentido de, yo creo que esta empresa tiene un potencial de generar unas ganancias que justifica que yo pague esto. Eso cuando lo haces con un banco, con
con una empresa con Nestlé, con Carrefour, es relativamente sencillo calcular, oye, la tasa de crecimiento es de X, pues yo a esto le aplico unos múltiplos. Cuando lo haces con una revolución tecnológica que promete cambiarlo todo, es mucho más difícil. Y en este caso, bueno, pues los mercados están asumiendo, con muchos de los grandes nombres de la IA, un futuro muy prometedor. ¿Es irracional? Pues puede haber indicios de que es un poco excesivo lo que se está descontando, pero quién sabe. O sea, igual Nvidia lleva un crecimiento de sus cifras de negocio espectacular. Nvidia es una empresa que todo el mundo que esté un poco en bolsa sabe de qué va. Hace 8 años a nadie le sonaba, pero tú ya estabas ahí diciendo, ojo, Nvidia es la clave. ¿Por qué Nvidia es tan importante y se habla siempre de Nvidia hablando de si hay o no una burbuja en la IA? Bueno, al final Nvidia se ha convertido en el gran nombre de la IA. Es una empresa que está en el epicentro de lo que es esta industria y entonces al final se vigila cada una de sus cifras como el gran termómetro de la salud del mercado. Pero claro, con Nvidia pasa una cosa, que es que al final, bueno, se ha visto en noviembre que Nvidia presentó unos resultados espectaculares, unos ingresos pues creo que fueron 65.000 millones en el trimestre. Pocos me parecen. O sea, una cosa espectacular, y de repente muchos quisieron ver en esto la señal de no hay burbuja en la IA porque Nvidia va como un tiro. Pero, ¿qué pasa? Que lo que se está discutiendo no es si está yendo dinero hacia Nvidia, porque al final todo el que está invirtiendo, toda gran empresa que está invirtiendo en la IA, casi una proporción muy alta de ese dinero está yendo hacia Nvidia, que al final porque hace los chips que necesitan todos. Los chips claro, esenciales que necesitan todos. Entonces, que a Nvidia le siga yendo bien, lo único que muestra es que esas empresas siguen teniendo un argumento para seguir invirtiendo fuerte en la IA, que ya puede ser que confían en el potencial de la IA, o puede ser que no se quieren quedar fuera de una carrera que igual da resultado y el ganador saca mucho rédito. Pero claro, lo que se está discutiendo en el mercado ahora mismo no es eso. Lo que se está discutiendo es estas inversiones que se están haciendo, que ya sabemos que se están haciendo, ¿son rentables? ¿Van a hacerlo en algún momento? Claro, es que, Julio, a lo mejor nos puedes ayudar con esto. Porque una cosa es empresas como Nvidia, que hacen algo muy tangible y hacen los chips que necesitan las empresas para desarrollar todos sus sistemas de inteligencia artificial, y otras son las empresas que están prometiendo algo que todavía no está dando ninguna rentabilidad, que no hay un producto que genere beneficios reales, y sino la promesa de que no tardará en llegar. Por ejemplo, OpenAI, que está pues prometiendo desarrollar una superinteligencia que va a superarnos a los humanos. O, como decía Elon Musk, acabar con el trabajo para todos y llenarlo de robots increíbles que nos van a permitir tomar un daiquiri y no tener que hacer nada. Claro, ¿cómo valoramos esa promesa, que de momento no es más que una promesa? ¿Cuántos miles de millones se pueden invertir en ese sueño que transformaría la humanidad, y quién se atreve a quedarse fuera? Sí, para mí ¿Cómo de realista es esto? Muy buena pregunta. Desde luego, para empezar, que Nvidia tenga beneficios, para mí es parte de las señales de burbuja, porque efectivamente lo que hacen es proporcionar la infraestructura. Están vendiendo palas en la fiebre del oro. Entonces todo el mundo necesita palas. La cuestión es si luego encuentran oro o no encuentran oro, ¿no? Entonces no me dice nada que Nvidia esté vendiendo cada vez más, porque efectivamente las enormes inversiones en inteligencia artificial van sobre todo a infraestructura y a cómputo, ¿no? Además vienen de lo que es un mito, una leyenda que ha enraizado fuertemente en el área tecnológica, ¿no? De la gente investigando y desarrollando inteligencia artificial, que son las leyes de escala, que es una cosa que todo el mundo se cuadra y dice, las leyes de escala. ¿Y qué son las leyes de escala? Pues en los últimos años lo que se veía era que cuando tus cerebros artificiales los hacías más grandes, se volvían más listos. Cuando les entrenabas durante más tiempo,
se hacían más listos. Cuando les dabas más datos, se hacían más listos. Entonces, como 3 leyes de escala. Tú ves ahí que más datos, más cómputo, más tamaño del cerebro artificial. Todo eso significa un coste muchísimo mayor de procesamiento, ¿no? Pero se ha creído a pies juntillas esa máxima, ¿no? Entonces es un rollo un poco yankee, ¿no? De cuanto más mejor. Vamos a poner mucho ahí todos a mogollón, mucho dinero, mucho tamaño y tal. Y al final, de repente, es que es muy fuerte, pero es así. O sea, hay mucha gente que todavía cree que solo por meter pasta, de repente va a emerger como una propiedad que sale de repente, ¿no? Como en los sistemas complejos, que de repente emerge algo que tú no has programado ni has previsto, pues que va a emerger la inteligencia artificial general. Pero aún así, ¿y si emerge qué, no? Porque eso es otra cosa que a mí, que no sé nada de economía, me hace gracia de esta inversión tan salvaje en IA, que es que recuerdo poco antes de que saliera ChatGPT, como un año o así, y Sam Altman... Salió en otoño del 22, para ubicarnos. Salió en otoño del 22, ChatGPT. Y no sé si a principios del 22 o a finales del 2021 le hacían una entrevista a Sam Altman. Ese es el CEO de OpenAI, es uno de los paladines de la inteligencia artificial general, y su empresa no era una empresa con ánimo de lucro, sino una empresa como de investigación, que lo que quería era efectivamente encontrar esa inteligencia artificial general que es más lista, igual o más lista que nosotros para todo, ¿no? Pero por el bien de la humanidad querían hacerlo. Era por el bien de la humanidad, claro. Era para curar el cáncer y estas cosas. El experto en bolsas se parte de risa. Y él era tan cándido diciendo esto que alguien se atrevió a preguntarle en una entrevista, ahí en un foro con mucha gente escuchando: esto está muy bien, pero estáis quemando dinero, vamos, pero como locos. ¿Tendréis algún plan para que después recuperar esa pasta, ¿no? O sea, ¿cómo vais a monetizar la inteligencia artificial general? Y Sam Altman, así muy serio, dijo: bueno, realmente no tenemos ni idea, pero la esperanza que tenemos y lo que le contamos a los inversores es que una vez que consigamos la inteligencia artificial general, le preguntaremos a ella cómo monetizarla. Claro. La gente se echó a reír y el hombre muy serio dijo: entiendo que os riáis, sé que parece un episodio de Silicon Valley, pero es literalmente así. Entonces, bueno, es la idea de vamos a crear Dios y luego le pedimos dinero, ¿no? Más o menos, pero es como, o sea, realmente el retorno de la inversión te está diciendo el número uno de la búsqueda de la inteligencia artificial general, que no tiene ni repajolera idea de cómo se va a conseguir ese retorno de la inversión. Bueno, pues OpenAI luego tuvo en estos 3 años, además de sacar diferentes versiones de ChatGPT, ahora hablaremos de ellas, Julio, que tú eres experto además en lenguaje natural y nos vas a ayudar a valorar cómo de significativos son esos avances después de todos estos años de promesas y de rondas de financiación y de peleas internas con Microsoft, que se quedó con el control de esta fundación sin ánimo de lucro. Guiño, guiño. Pero por poner un poco de cifras, Agus, ayúdame, que tú seguro que tienes muchas más en la cabeza. Por eso te pasas tantas horas delante de la pantalla de Bloomberg ahí con los numeritos verdes, rojos y amarillos. OpenAI ha anunciado que va a invertir $500.000 millones en centros de datos solo en Estados Unidos. Porque hablamos de lo tangibles que son los chips, también son tangibles los centros de datos. Es el base para impulsar toda esta tecnología, alimentar a la bestia que decía Julio. ¿Cuántos son $500.000 millones? ¿Qué cosas se pueden hacer con $500.000 millones? Pues es más de 10 veces el proyecto Manhattan y suficiente financiación para hacer el programa Apolo 2 veces. O sea, para ir y volver a la Luna varias veces. Que en algún momento fue el símbolo del progreso y del futuro y de la innovación total, el ir a otros planetas. Claro, ¿qué retorno de inversión tiene esto? Esa es la gran cuestión, que por un gran periodo de tiempo, estos 3 años desde que OpenAI puso en el mercado la primera versión de ChatGPT, el mercado compró un relato. Aquí está apareciendo una innovación que lo va a cambiar todo. La gran expectativa es que generará unas mejoras de productividad en todo tipo de negocios que serán bastante sustanciales. Luego ya veremos qué pasa con el empleo, si eso se hace realidad. Pero había un relato de esto va a ser tan importante que toda empresa va a estar dispuesta a pagar una cantidad muy elevada por participar de esto. Pero
sin números. O sea, ahí lo que tenemos es una historia que suena bien. ¿Qué pasa? Que ahora se está empezando a poner sobre el papel unos números tan grandes, tan espectaculares que empiezan a surgir las dudas. Claro, ¿no? algún inversor se empieza a atragantar. Pero era muy efectivo ese relato que dices, el del apocalipsis, porque hemos estado 2 años a vueltas con los ChatGPTs varios y demás, como si el principal punto de discusión fuera van a dominarnos las máquinas, el apocalipsis, la superinteligencia. Y de repente luego el riesgo es tan mundano como que se nos ha ido la pinza con las inversiones y con la deuda, que ahora hablaremos de eso. Y que esto lo que da miedo al final se parece mucho a los tulipanes del siglo, que era el siglo de la burbuja, que es la primera. 17. Sí, pues eso. Es muy del siglo XVII. Muy del siglo XVII, sí. Sí, a ver, claro, la cuestión es que eso, tienes empresas como Nvidia que están ganando muchísimo dinero, que ahí lo que te puedes cuestionar es cómo de sostenible es esto, cuánto va a durar esta ola de inversión en chips, porque todo el mundo está invirtiendo todo el mundo, unas pocas empresas, pero que tienen mucho dinero, están invirtiendo en desarrollar sus estrategias de inteligencia artificial, y tienes empresas como OpenAI que están perdiendo dinero a expuertas. OpenAI, como no es una empresa cotizada, no publica trimestralmente sus resultados, pero haciendo una extrapolación del impacto en sus cuentas que tuvo Microsoft con su participación en OpenAI, se puede calcular que en el último trimestre perdió unos $12.000 millones. Hay que decir además que necesita meter $15 para obtener uno. O sea, solo el funcionamiento, cuantos más usuarios tienen, más dinero pierden. O sea, están trabajando muy por debajo de margen. Y usuarios que, claro, nos estamos esperando que llegue la superinteligencia, pero luego lo que los usuarios le estamos pidiendo a ChatGPT, Julio, como comentamos en la pausa que grabamos contigo la temporada pasada, al final es hacerle una foto a la nevera y decirle que te cuente que puedes cocinar con eso, ¿no? Efectivamente, y ya lo han comprobado los de OpenAI este verano, pues se han pegado esa estampada, ¿no? Que hacen el GPT-5, ¿no? Que todo el mundo estaba esperando que iba a ser la superinteligencia. Bueno, no era la superinteligencia, era un poco más listo que el anterior. Y era más listo que el anterior. Y era más listo que el anterior, pero a la gente no le gustó nada que fuera más listo. ¿Quién es este tipo petulante con el que estoy hablando? Que me devuelvan al mío, a mi me colega. entendía. Era mi colega y era mi asesor. Dices, sí, y de hecho tuvieron que volver a poner el antiguo también, claro. Porque aquello fue terrorífico. Resulta que el más listo de la clase no es el que mejor le cae a todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Y cuando lo que quieren es hacer un producto rentable, de repente hacerlo más listo, resulta que no necesariamente es un producto mejor en el mercado. Exacto. Los humanos queremos que nos den la razón. Exacto. ¿Y qué pasó? Pues que Sam Altman pasó en un mes de decir que de curar el cáncer pasó a el modo porno, efectivamente. Se dio cuenta de que igual perseguir la inteligencia artificial general, de hecho también lo comentó, ¿no? Bueno, es un término que igual no está bien elegido, dijo, después de hablar de ello durante años. Oye, Julio, Agus y yo, como somos insultantemente jóvenes, no vivimos trabajando en la burbuja de las .com. Pero tú algo me dice que sí, que te acuerdas de No aquello. la recuerdo y si lo recordara lo negaría. Anda ya. Internet, en aquel momento, en el año 2000, de repente era la gran novedad. Y traía muchas promesas y muchos modelos de negocio superinflados en bolsa. Todo aquello que sonara a Internet sonaba al futuro y la bolsa enloqueció. Habla en los años aquellos de Greenspan, cuando subieron muchísimo las cotizaciones para modelos de negocio que no terminaban de salirle las cuentas. Pues sí, me acabo de acordar de una cosa. Recuerdo cuando decían, claro, cuando empezó a pinchar, claro, es que ¿quién se va a comprar una ropa sin probársela? Y yo decía, claro, es que es absurdo. Tiendas en Internet vendiendo ropa. ¿Quién va a comprar quién se le habrá ocurrido? Internet, ¿no? Hombre, el libro. Pero la ropa es como un zapato sin probártelo, ¿no? Es absurdo. Y mira, ¿dónde estamos? Pues pet.com, que es el ejemplo mítico de la burbuja, explotó, no funcionó aquel modelo de negocio porque ¿quién iba a comprar la comida de las mascotas por Internet?
Luego resulta que 20 años más tarde o 25 nos parece algo normal, pero aquellos fueron demasiado prematuros, ¿no? Hay quien está diciendo que, ojo, puede ser una burbuja lo que estamos viviendo. Yo, la gente con la que he hablado, no sé, Agus, si a ti te pasa igual con los expertos en el mercado, ya no están dudando de si es una burbuja o no, sino qué tipo de burbuja es esta que vivimos. Y dicen, bueno, es una burbuja porque a lo mejor ahora mismo pues la impaciencia del mercado tal, pero a largo plazo esta tecnología es irrefutable, que pasa como con Internet. Bueno, en la burbuja.com explotó, pero Internet efectivamente era el futuro. O sea que don't panic, ¿no? Un poco. Claro. Esa es la versión más optimista, que es burbuja, pero poco. Burbujita. Sí, de hecho, uno de los discursos que está imperando ahora mismo es el de las burbujas buenas. El de... Sí, puede ser una burbuja, pero las burbujas no tienen por qué ser negativas, en el sentido de, en efecto, esto está consiguiendo, esta fiebre que hay por la inteligencia artificial está consiguiendo que mucho dinero se dirija hacia una tecnología con un potencial aparentemente alto de cambiar, de mejorar cosas. Y gracias a eso, pues bueno, se está desarrollando, muchas empresas están entrando en competencia. Entonces, claro, ya luego entra en cuestión si esa competencia, que puede ser muy negativa para las empresas, en su momento cuando salió DeepSeek a inicios de este año fue, ¿no? DeepSeek es la versión DeepSeek china de ChatGPT. Exacto. Pues ahí se puso en cuestión, por ejemplo, el potencial de NVIDIA, en el sentido de que DeepSeek aparentemente se había hecho con chips mucho menos avanzados y daba unos resultados bastante, vamos a decir, similares a los de ChatGPT. Eso te lo cuento yo ahora. Vale, ahora nos lo cuentas, que tú sabrás más de eso. Recientemente, NVIDIA ha vuelto a enfrentarse a una situación comprometida porque Alphabet, la matriz de Google, ha empezado a firmar un acuerdo con Meta para venderle chips propios. De desarrollo propio. Entonces se vuelve a ver esa competencia. ¿Qué pasa? Que esa competencia efectivamente puede ayudar a que este tipo de productos sean más baratos, a que el acceso a esa inteligencia artificial en el futuro para los ciudadanos pueda ser, para las empresas pueda ser más asequible, pero en el mercado eso de la burbuja buena tiene una difícil digestión, porque si tú has metido dinero en NVIDIA, el te que da pierde igual. la pasta no le Exacto. consuela, ¿no? A mí lo de Eso. burbuja buena me recuerda a lo de la piedra filosofal en su día, ¿no? Todos los ahí científicos y científicos entre comillas, bueno, incluyendo Newton, ¿no? Estaban buscando la piedra filosofal y nunca la encontraron, pero por el camino surgió la química moderna, ¿no? Entonces, esta gente sin acercarse todavía a lo que sería la inteligencia artificial general, que es lo que quieren construir, efectivamente ya han hecho cosas que son muy útiles. Ahora, el problema es que Newton no pidió $1 trillón, ¿no? Que ese es el dato que yo he visto, es que la inversión total ya ejecutada o prevista en inteligencia artificial es de $1 trillón. Esa es una diferencia bastante sustancial. Y lo de DeepSeek viene a cuento, porque os hablaba antes de las leyes de escala, ¿no? Es más y más grande, más grande, más grande. Y entonces llegaron los chinos que efectivamente estaban utilizando unos chips que estaban capados porque el gobierno americano prohibía darle a China los mismos medios que tenían ellos para encontrar esa inteligencia artificial general. Y entonces, ¿qué hicieron los chinos? Bueno, pues como ya no puedes ir simplemente a hacerlo todo más grande, pues ya te pones a pensar. Y cuando te pones a pensar, se te ocurren ideas y algoritmos nuevos, formas de ser más eficientes, y efectivamente consiguieron crear un modelo de la clase de los mejores modelos de OpenAI en ese momento, que encima era muchísimo más barato. Y esto es fundamental porque decía antes, $15 cuesta procesar cada dólar que invierte un usuario en hacer consultas. Y de esta manera es muchísimo más económico. O sea, fíjate qué diferencia. Claro, ahí hay una clave. Estaba la burbuja buena que decía Agus, pero también está la burbuja mala. O sea, no es lo mismo el recuerdo que se tiene en los mercados de las .com de los 2000, de pagar la novatada de una tecnología muy nueva, con muchas promesas, pero que luego hay que reajustar modelos de negocio, que el recuerdo que se tiene de la burbuja de la subprime, de Lehman Brothers y de la gran recesión
de la que todavía estamos pagando las consecuencias, que vino pues a principios de los 2000, pero después. La burbuja.com fue la burbujita en 2009, ¿no? 2008-2009 fue el cataclismo. Y hay dudas también de entonces si podría ser una burbuja mala. ¿Y a quién le afectaría que explotara la burbuja de la IA? ¿Quién está a salvo de ella? Me parece que eran datos de Morgan Stanley los que estimaban que 1/3 de todos los billones de dólares que se están invirtiendo en los centros de datos son deuda. Es decir, que hay muchas empresas que se están endeudando para entrar en esta carrera. Perderían no todo lo que tienen, sino más de lo que tienen. ¿Y a quién pertenece esa deuda? Eso sí que recuerda un poco a los fondos estructurados y opacos de todas las subprime, que ya no sabemos quién ha paquetizado qué deuda, quién tiene qué. Y dices, bueno, puede que haya muchas más empresas que las tecnológicas que estén en problemas si de repente se pincha esa burbuja, porque dejamos de creernos que estamos en una carrera para una tecnología que lo puede cambiar todo, y al final estamos en la carrera de unas cuantas empresas de Silicon Valley que lo que quieren es hacer páginas web del futuro en la que te puedas descargar una versión porno 5.0. Claro, cuando se habla de esta burbuja, la comparación más socorrida es la de la burbuja.com, porque al final, bueno, estamos hablando del surgimiento de una tecnología que con un potencial de desarrollo alto, pero con unas funcionalidades por demostrar. Entonces ahí cuando se hace esa comparativa se suele decir, vale, pero es que en la burbuja.com eso estaba lleno de un ramillete de empresas que no ganaban dinero, lo perdían a marcha forzada, mientras que en esta burbuja, supuesta burbuja, hay grandes empresas que ganan miles de millones. Presunta burbuja, me encanta. ¿Cómo sois los expertos en bolsa, eh? ¿Cómo? Hay que... Os cuidáis de salud. Eso es. Es que sabe que cada vez que dice burbuja aumenta la probabilidad de que es el problema del arrastre mental, claro, y emocional. Entonces, eso, te dicen, vale, estas empresas que están invirtiendo miles de millones es que están ganando miles de millones más. Están, claro, como quien dice, echando ahí el dinero sobrante. Vale. La cuestión, que es uno de los elementos que está contribuyendo al nerviosismo reciente en los mercados, es que esas empresas poco a poco están recurriendo a la deuda. Entonces ya tienes un factor de riesgo por quién tiene esa deuda, ¿podrán pagarla algún día? A priori, tú no esperas que un Microsoft, un Alphabet, un Meta tengan problemas para pagar, pero luego tienes otro punto por el que un estallido de una burbuja en la IA podría generar un impacto más amplio del que... Claro, del que podrías esperar de quienes están ahí implicados. Y es que estas empresas suponen una parte muy sustancial de los mercados. Han impregnado, o sea, la IA ha impregnado una parte aún más amplia del entramado empresarial, en el sentido de que grandes energéticas, grandes empresas de infraestructura, muchos sectores, la banca, están implicados han convertido la IA en su gran palanca de crecimiento. El otro día, la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, hablaba de que un estallido similar al de las .com podría suponer una pérdida de riqueza de 35 billones de dólares a nivel global. Ya calculado que unos 20 millones serían en Estados Unidos y unos 15 a nivel mundial. Eso tiene el potencial de llevar la economía a una recesión, más en una economía que está renqueante como está ahora. Entonces hay muchas vías por las que esto podría no quedarse en los problemas de las 4 grandes tecnológicas de Estados Unidos, que bueno, pueden digerirlo de mejor o peor manera. Bueno, entonces, si las empresas que nos están prometiendo que van a crear una inteligencia artificial general, una máquina capaz de crear cualquier tarea que realice el cerebro humano, la tecnología que lo cambiará todo para siempre, todas estas inversiones estarían justificadas. Pues a lo mejor, ¿no? ¿Cómo de probable es que se desarrolle una tecnología como esta, Julio? Porque yo alguna vez te he oído contar que entre los ingenieros, entre los expertos en ciencias de la computación,
sois mucho más escépticos de lo que se es con respecto a la inteligencia artificial en el campo de las humanidades, que contra todo pronóstico estamos muy fascinados con el misterio de la máquina. Los humanistas han comprado el relato, ¿no? Y la mayoría están aterrorizados, ¿no? O sea, es temor y algunos son más optimistas, mientras que sí, nosotros es verdad que somos más escépticos en general. O sea, lo que tenemos también es una polarización que estamos todo el día discutiendo, ¿verdad? Los cafés nos los pasamos peleando entre nosotros, ¿no? Para algunos es absolutamente obvio que esto no es inteligencia artificial general y que además para conseguirla se necesitan ideas nuevas y tecnología nueva. Y para otros es evidente que si no ha llegado el mes que viene, pues va a llegar el año que viene. Pero que todos los elementos están ahí y que efectivamente sigue siendo una cuestión de escala. Fijaros que Gemini 3, el de Google, que ha salido recientemente, el Oriol Viñals, uno de los que está detrás de esto, ha dicho: las leyes de escala siguen funcionando. Y mira que pensábamos que ya no, porque cuando salió GPT-5 fue como: por fin ya no hay vuelta de hoja. Nos hemos chocado con ese muro famoso de que ahora hay que inventar algo más. Esto de los modelos de lenguaje, que es la tecnología detrás de los chatbots que usamos ahora, da para lo que da. Y no solo no han dejado de alucinar, porque es verdad, recuerdo que en 2023 había mucha gente que te decía: bueno, están mintiendo, están alucinando, porque es que es un invento nuevo. Tú déjale que les aprieten las tuerquecitas un poco, no los ajustan y dejan de mentir. Y no, mentir es una cosa intrínseca de los modelos de lenguaje. Y Sam Altman decía hace poco: la verdad es que los modelos que hacemos más inteligentes, tengo que reconocer que no es que alucinen menos. Lo que pasa es que alucinan mucho mejor. O sea, las mentiras son todavía más creíbles de lo que eran hace 2 años. ¿Y los aumentos en productividad hasta ahora están justificando las promesas de hace 3 años de cómo esto lo iba a cambiar todo? Si miras estudios serios, hay en todas las direcciones. Y además luego la gente que hace un estudio coge los datos y también los interpreta un poco como quiere y mira donde quiere, ¿no? Uno de los más famosos, que es relativamente reciente, decía que el 95% de las empresas que están invirtiendo en IA, que lo están haciendo muchísimas, por cierto, no estaban viendo retorno de la inversión. Ese es el negativo más famoso que ha habido. Hay otros que son más positivos, desde luego, pero cuando los ves todos juntos, la conclusión es: ni idea. O sea, vivimos en el mundo de la incertidumbre absoluta sobre para qué se utilizará esto en un futuro cercano. Por cierto, yo estaba leyendo, a ver si me enteraba de lo que eran las burbujas, y una de las conclusiones que sacaban claro de mis lecturas es: la clave de una burbuja es la incertidumbre. Ya, pues entonces esto es la madre de todas las burbujas, porque efectivamente ni sabemos qué va a poder hacer la tecnología, ni sabemos cómo se va a poder monetizar, ni sabemos cómo la va a usar la gente. O sea que es la incertidumbre en el estado más puro. Pero empezamos a sospechar que estos manifiestos y estas comunicaciones grandilocuentes que se hacen a veces desde las propias empresas de IA tienen no sé cuánto de ciencia, pero mucho de marketing. 1 trillón de deuda. Eso es lo que tienen, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a hacer marketing? Cuanto más nos traten de concienciar de que la IA puede superar la inteligencia humana y puede destruirlo todo, claro, más están incentivando que es importante que tu empresa o tu país desarrolle esa tecnología antes que el rival. Y es verdad que dices país, y ese es un factor que me gustaría también preguntarte a ti, ¿no? Porque estamos hablando todo el rato en términos bursátiles, pero en realidad parte del debate sobre la IA es en términos no bursátiles, sino en términos de bomba atómica. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial, el primero que conseguía la bomba atómica era el que dominaba el mundo y el otro perdía la guerra. Y esto es parecido, o sea, el gobierno de Estados Unidos y el chino también, de otra manera, están dispuestos a hacer la inversión que haga falta, pero no mirando el retorno económico, sino mirando el orden mundial. O sea, el que llegue primero es el que va a tener esa inteligencia artificial general y ya el resto no le va a poder toser. A partir de ahí van a dominar el mundo. Entonces en vez de Roosevelt y Churchill van a ser Trump y Xi Jinping o Elon Musk y... Que podría salir mal. Me quedo mucho más tranquila. ¿Verdad? Entonces, cuando dicen: oye, pero que da miedo la inteligencia artificial, y dices, bueno, sobre todo ahora mismo da miedo en manos de quién está, ¿no?
Sí, bueno, y hay otro factor, que es que además, y luego quién la desarrolla, porque es una cosa que no han tenido en cuenta. La tecnología de la bomba atómica es muy complicada de alcanzar, muy complicada de replicar, y cuando tú llegas a tenerla, tienes efectivamente una ventaja competitiva de unos cuantos años sobre todos los demás. Pero resulta que esto no está en manos de ingenieros normales, sino de ingenieros informáticos, que es una gente muy rara. Que al conoces principio, bien. que a los que entiendo mejor que a los humanos. Eso es lo que decimos siempre. Y estos, los primeros tiempos del desarrollo de software se hacían en la academia, se hacían en las universidades. Y entonces una cosa que la cultura era la de compartirlo todo. Se construían las cosas colectivamente. Cuando empezó a haber empresas que hacían licencias de software, a los grandes, a la gente que estaba investigando y que estaba haciendo avanzar el campo de la informática, les pareció un insulto terrorífico, se molestaron muchísimo y crearon la Free Software Foundation para defender el software libre. Era una cosa, es curioso, porque es una cosa eso de cultura casi religiosa, o sea, que claro, tiene su base, pero que luego la defiendes a capa y espada sin pararte a razonar si a lo mejor estás haciendo el Canelo y estás dando gratis las cosas no para el mundo, sino para que las tecnológicas las exploten, o sea que una cosa muy extrema. Y eso pervive hasta hoy y está en nuestra cultura. O sea, el informático, su manera de triunfar es contarle al mundo el algoritmo que ha descubierto. Y si le tiras de la lengua, te lo cuenta. Entonces, claro, si tú consigues la bomba atómica, en este caso la inteligencia artificial general, si es que te la van a copiar en un mes, que es un poco lo que ha pasado con DeepSeek, que los chinos te lo han copiado porque los informáticos están contando lo que hacen constantemente. Es más, los de DeepSeek nos han contado con todo lujo de detalles cómo lo han hecho. Es una cosa que a mí me da esperanza, porque los europeos estamos a por uvas. Pero yo siempre pienso, si es que esto es informática, el día que Europa se ponga, en un mes está donde los demás. Entonces, ¿cuál es la ventaja, no? O sea, yo no veo eso de que el primero que consiga la inteligencia artificial general va a dominar el mundo, porque al mes siguiente estamos todos ahí. Sí, aquí, o sea, con esta cuestión de que la carrera por la inteligencia artificial se haya convertido en una cuestión de Estado, en una pequeña, bueno, no sé si tan pequeña, en una guerra fría, una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, surge una cuestión que por un lado puede parecer positiva para evitar un gran shock en los mercados. Porque muchas veces cuando se habla vale, podemos estar en una burbuja que puede hacerla pinchar, pues uno de los nombres recurrentes cuando se hace ese juego es OpenAI. ¿Quién está perdiendo dinero aquí? ¿Quién juega un papel esencial y está perdiendo dinero de forma acelerada? Pero claro, ya ha llegado un punto en el que OpenAI está tan intrincado con las grandes tecnológicas, con todo el ecosistema de la IA, que la pregunta es, ¿OpenAI ha llegado a ser demasiado grande para caer? El gobierno de Estados Unidos permitiría que esta empresa que tiene ese gran déficit de miles de millones caiga, o se crearía una red de seguridad para evitar que O sea, que eso están ocurra. jugando al rescate, ¿no? Los humanos al rescate de las máquinas, pero al es final. que, el propio Altman en su momento también ha dejado entrever la idea de, bueno, confiamos en que también el gobierno ayude a que sigamos adelante, porque efectivamente, o sea, ellos tienen unos planes de inversiones que no se sostienen ni de lejos con la caja que tienen. Entonces, alguien va a tener que poner dinero. Bueno, ya están ayudando a Trump a construir el salón de baile en el este de la Casa Blanca, chico. O sea, a favor, por favor. ¿Qué le costará? Desde el punto de vista de los mercados, claro, la única manera de que esto sea positivo es que surja realmente una tecnología con unos efectos para las empresas suficientemente sustanciales, de mejora de resultados, de mejora de productividad, que haga que el dinero que se está derrochando ahora mismo en el desarrollo de la IA
acabe siendo rentable. O sea, que se cumpla la promesa de la tecnología que puede ser más lista que los humanos y hacer todos los trabajos, resolver todas las enfermedades y llevarnos Sí, por lo menos que llegue al punto en el que impresionante. mejore la ¿Cómo de plausible ves esto, Julio, con los desarrollos de la tecnología que tenemos actualmente? Porque el que tengamos dentro de 10 años no lo sabemos, pero con lo que hay actualmente... Pues lo que he dicho antes, yo soy de los escépticos y de los que piensa que se necesitan ideas nuevas. Lo que pasa que lo que no veo claro es que esas ideas nuevas necesiten 10 años para desarrollarse. A lo mejor llegan en 6 meses. La idea fundamental que necesitamos es estos modelos de lenguaje, estos bots que son puramente intuitivos, es decir, te contestan bien dentro de lo que es su experiencia, de lo que han leído, de lo que han aprendido de nosotros, pero no son capaces de hacerte ninguna extrapolación, solo de interpolar, ¿no? Lo más próximo entre 2 puntos que conocen, pues bueno, ahí son muy útiles, pero en cuanto te sacan de eso y tienes que extrapolar, irte a una zona que no has experimentado, fracasan estrepitosamente porque también nuestra intuición es así, ¿no? Es como llegar a conducir en el Reino Unido, pues te vas dando golpes con la mano con la puerta, porque tú estás conduciendo intuitivamente, no estás pensando dónde está la palanca de cambios. Pues esto es lo que pasa con estos cacharros, ¿no? Que se golpean con la puerta en cuanto intentas ir un poco más allá. En ese sentido, la creatividad para desarrollar nuevas teorías, por ejemplo, inventar nuevos materiales de la IA generativa es muy limitada. Pero cuando tuviste ChatGPT en 2022 te quedaste con la boca abierta. Completamente. Pero porque jamás había pensado que en 2022 nos íbamos a encontrar con que, como comunidad, así los españoles mirábamos desde lejos, pero íbamos a conseguir, como dice el Harari, hackear el sistema operativo de los humanos, es decir, dominar el lenguaje, interaccionar con nosotros de manera que al menos la sensación es: entiendo perfectamente lo que me estás preguntando y me engancho en una conversación contigo, no solo fluida, sino que además llena de significado, por así decirlo. Lo que hemos descubierto es que ser capaces de dominar el lenguaje no quiere decir que también seamos capaces de pensar, o sea, que podemos hablar sin pensar, por así decirlo. Es la sorpresa, ¿no? Que no hacía falta tanto pensar como imaginábamos. Siempre habíamos dicho en el campo de la inteligencia artificial, el lenguaje es uno de los problemas más difíciles. Primero resuelves todos los demás y luego llega el lenguaje. Y resulta que no, que hemos resuelto el del lenguaje, pero hemos dejado arriba, pero está todos los pisos de abajo todavía sin construir. La apariencia de pensamiento sí está, pero el pensamiento real no. Exactamente, pero la apariencia además es lo clava, tan sugestiva que no es que nos lo creamos los usuarios de a pie, es que sus propios desarrolladores se lo creen. O sea, gente como Sam Altman, ahora ya no les creo, porque con 1 trillón de deuda ya, mira, que me lo cuente otro, alguien que no estemos. Pero es verdad que hay algunos, como Geoff Hinton, que no está metido en esa carrera, de hecho se salió porque no le gustaba lo que veía. Geoff Hinton es uno de los premios Nobel y uno de los padres de la inteligencia artificial que conocemos hoy. Y este, sin embargo, se ha salido porque está asustado, pero también es creyente, ¿no? O sea, cree que se puede, que estamos a punto de... que está a la vuelta de la esquina al conseguirlo. O sea, que depende de quién le preguntes. A este premio Nobel te va a decir que sí. Y yo, pobrecito de mí, no lo veo. Pero claro, a quien traigas aquí te va a dar una respuesta distinta. Bueno, entonces, si la inteligencia artificial ahora mismo está incubando una burbuja y estalla, estamos en serios problemas en los mercados por las razones que nos estaba explicando Agus. Ahora bien, si realmente tienen razón todos estos tecnoligarcas, vendedores de IA, y la inteligencia artificial general está a la vuelta de la esquina y puede sustituir todos los trabajos, también vamos a estar en problemas los humanos, solo que por otras razones. Creo que esto puede ser una conclusión bastante optimista, porque si al final estalla la IA, bueno, pues tendremos un caos en los mercados, ya hemos vivido más. Podremos superarlo. Pero ganaremos tiempo para saber cómo prepararnos, cómo reaccionar a la posibilidad de una tecnología que realmente pueda cambiarlo todo y para la que ahora mismo no estamos preparados, a ese shock que sería que Silicon Valley tenga razón y que bueno, pues la máquina pueda sustituir todos los trabajos. No hace falta esa IA en general. Para cambiarlo todo basta con lo que tenemos ahora. O sea, lo que tenemos ahora ya está transformándonos completamente. Está transformando la forma que trabajamos y está transformando la forma en la que nos relacionamos entre nosotros. O sea que tampoco hace falta esperar
O sea, que el caos puede llegar igual y los humanos somos perfectamente capaces de Hay tantas cosas que se han roto en nuestra sociedad, pero nosotros seguimos caminando como si no pasara nada, pero ya está todo medio roto. Vale, entonces a ti creo que te dan más miedo otras cosas de la IA que no la burbuja, Julio. Efectivamente. ¿Cuáles son? Ya pues, para terminar de irnos todos a dar un paseo al campo y dejar el móvil en casa. Efectivamente. Es una, por ejemplo, mira, voy a aprovechar para introducir la paradoja de Gonzalo, que es que, como decía, no se llega a la piedra filosofal, pero se llega a la química moderna. Entonces se han construido herramientas utilísimas, que a mí me parece que son utilísimas para muchas cosas, pero hay un problema, es la paradoja de Gonzalo. Te pueden ahorrar muchísimo tiempo en tu trabajo, pero solo cuando no tienes prisa. Y claro, el problema es que es cuando tienes prisa, cuando quieres ahorrar tiempo. Y te puedo poner el ejemplo... No he entendido eso, perdóname. Pues mira, te lo voy a explicar con un ejemplo que es el mío, ¿no? Yo como investigador, ¿qué hago? Bueno, pues primero decido en qué investigar, ¿no? Algo que sea interesante y que no se haya hecho antes. Para eso, un ChatGPT es utilísimo, porque yo, en lugar de hacer una pregunta por palabras clave en una base de datos documental, yo le explico a ChatGPT de qué va la investigación que quiero hacer y con esa consulta, que es una explicación, no solo me busca las fuentes, sino que luego las relaciona, saca lo importante de cada una, ve sus dependencias, me las cuenta. Entonces, si yo tengo tiempo, si no tengo prisa, entonces lo compruebo todo, porque como son máquinas esencialmente no fiables, que alucinan por diseño, pues entonces tengo que descartar la paja. Mira, esta referencia se la he inventado y esta otra me ha llegado a una conclusión que es justo la contraria de la que llegan los autores. Entonces yo puedo ahorrar muchísimo tiempo de estar ahí con palabras clave y leyéndome paper tras paper, siempre que tenga ese tiempo para filtrar las cosas que me está dando la IA. Y en ese caso es súper útil. Lo mismo para revisarme el inglés. En eso hemos mejorado un montón. En la academia ahora se escribe mucho mejor en inglés. En parte porque no estás escribiendo tú, pero es cierto que simplemente hazme el proofreading y te lo hace muy bien. Pero tú te lo tienes que volver a leer, porque cuando tú le pides a ChatGPT que te revise el inglés, además, y sin que te des cuenta, te puede cambiar algo. Y a nosotros nos ha pasado en un congreso de mandar a todos los congresistas en inglés, tenemos la cena esta noche en este sitio, revísame el inglés. Y te revisa el inglés y no nos dimos cuenta de que, de paso, había cambiado la dirección del sitio donde era la cena. Pero esto es magnífico. Y este era un congreso de inteligencia artificial. Efectivamente. Una cosa, entonces, en un congreso de inteligencia artificial no está mal visto utilizar la inteligencia artificial para la IA, ¿no? Luego se hace un paper sobre el problema de la usa todo el mundo, la usa todo el mundo. Pero ¿qué pasa en ese caso? Pues que no había tiempo suficiente para revisar. Y entonces lo mismo que nos pasa a nosotros, y pasa cuando escribes los artículos, que al final hay mucha gente que por falta de tiempo, o sea, la publicación académica ahora mismo es un mundo loco, la presión es terrorífica por publicar cada vez más deprisa, en la IA ni os cuento. ¿Qué ocurre? Que acabas delegando en la máquina y creyéndote lo que te hace. Luego llegan los revisores, porque un artículo académico, para publicarlo, llegan tus pares, los investigadores que saben del tema como tú, se lo revisan y dicen si está bien o no. ¿Y qué hacen? Pues como también andan agobiadísimos, pues se lo encargan a la IA y al final el artículo lo escribe la IA, lo revisa la IA y acaba publicado en una revista de prestigio, y luego ves unas cosas en las revistas de prestigio que no te lo puedes creer. Gráficos completamente absurdos, con palabras que no tienen sentido porque la IA tiende a ponerte eso que parecen palabras hasta que las miras despacio. Resúmenes que empiezan por... claro, aquí tienes un resumen de tu artículo, incluso partes de artículos académicos publicados en los que dice, lo siento, no puedo proporcionarte esta información porque soy una inteligencia artificial y no tengo acceso a los datos. Ese tipo de cosas las estamos encontrando cada vez más. Era lo que decía antes, se nos ha roto el sistema de publicación académica, pero todos seguimos caminando como si no pasara nada. Pero esa es la situación en la que estamos. El problema, que no tenemos tiempo. Si tuviéramos tiempo, la IA es utilísima para investigar, o sea, te permite ahorrar muchísimo tiempo, pero solo si no tienes prisa. Agus, ¿es entonces la burbuja de la IA? La presunta. La presunta burbuja de la IA. Agustín es más académico que yo, eso del presunta es muy académico. Puede estallar en el corto plazo y puede ser a la vez una buena inversión en el largo, por volver a la hipótesis del Internet de los 90. Me voy a mojar a riesgo de que en unas semanas quedaré en evidencia.
Yo creo que a corto plazo no va a estallar una burbuja. Porque o sea, ahora mismo tenemos mucho dinero fluyendo hacia la IA, ya sea, como decía, porque las empresas están convencidas de que esto va a dar resultados, como porque no se quieren quedar fuera de la carrera. Tenemos esto en una economía que, aunque renqueante, sigue creciendo, va relativamente bien, y si los bancos centrales siguen bajando tipos, eso significa que va a seguir habiendo más dinero en el sistema, más dinero que puede ir al mercado. Entonces lo único que podría hacer ahora mismo que esto explotara es lo que se llama un choque narrativo, un shock que podría venir por la caída de un gran actor, como decíamos, de OpenAI, por ejemplo, que se quedara sin dinero para financiar. Pero creo que estamos en un momento demasiado temprano para que eso ocurra, porque como hay todavía ese entusiasmo que hay con la IA, sigue habiendo mucho dinero. Pues sabes lo que ha dicho Sundar Pichai, creo que lo pronunció bien, el señor Google, vaya, para entendernos. Hace poco ha dicho que hay bastante irracionalidad en el auge actual de la demanda que hay en el mercado. Given the potential of this technology, the excitement is very rational. Y también ha dicho que si la burbuja, porque Google no tiene la deuda que tienen otros para todo esto, ellos sí tienen los recursos propios. Son los que están saneados. Y ha dicho Sundar Pichai que si la burbuja de la inteligencia artificial estalla, todas las empresas se verán afectadas. There are moments we overshoot, right, collectively as an industry. Y no sé qué es mejor ahora mismo, después de escucharos a los dos, si es que la IA realmente consiga sus promesas en el corto plazo y la inteligencia artificial general esté a la vuelta de la esquina y lo cambie todo, o que haya mucho de burbuja y de repente un shock de un poco de tiempo para volver a replantearnos qué estamos haciendo con toda esta tecnología y estos trillions que prometen tantas cosas y de momento, bueno, pues están resolviendo los trabajos de segundo de la ESO a un montón de gente. Por cierto, lo curioso es que realmente la IA que promete realmente encontrar curas para enfermedades es la IA analítica discriminativa, que no es la generativa, que no es tan cara, que vivimos con ella desde hace tiempo y que no tiene esos requisitos tan bestias de las leyes de escala y que funciona perfectamente. O sea que en realidad esa inversión salvaje está yéndose por el camino equivocado, porque donde estamos obteniendo resultados es con ese otro tipo de... Bueno, eso es hasta que escuche Sam Altman este episodio de Pausa. Un saludo a Sam Altman que nos estará escuchando, y muchísimas gracias a los dos por venir a crear un poquito más de caos en este panorama. Gracias a ti. Muchas gracias, Marta. Un placer. Pausa, el podcast semanal del Confidencial que dirige y presenta Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la asistencia técnica de David Fernández Marcos, la coordinación de Antonio Martín y el vídeo de Sergio Cerqueira. A largo plazo, a veces muy largo plazo, la bolsa siempre se recupera. Vale, entonces, para que si hubiera ahora un estallido, digamos, no pasa nada, porque entonces para 2050 estará todo bien. Ya está todo bien. Todo en orden. Salvo que las máquinas hayan tomado el control, porque efectivamente la inteligencia salvo artificial que inviertan ellas. que se encargue. Pues nada, ya me quedo más tranquila entonces. No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.